vamos a hablar sobre rinitis atrófica y rinoescleroma. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a comenzar con la rinitis atrófica. La rinitis atrófica es una enfermedad crónica de la mucosa de la cavidad nasal y de etiología desconocida. Esta va a ser diferente a las rinitis alérgicas y las rinitis infecciosas. Y como dice su nombre, es una rinitis de un tiempo de presentación mucho más largo, por eso se denomina crónica. Esta es progresiva y se va a caracterizar primero por la atrofia de la mucosa nasal y de los huesos subyacentes de los cornetes, principalmente, y el más afectado es el cornete inferior. Hay una dilatación anormal de las cavidades nasales, una congestión nasal paradójica, que se denomina paradójica porque hay una dilatación de las cavidades nasales, pero hay una mala recepción del aire. Entonces hay esa sensación de obstrucción nasal. Luego de esto tenemos la formación de secreciones viscosas, costras secas que producen una fetidez característica, que comúnmente se va a llamar ocena. Tenemos dos clases de rinitis atrófica. La primera es la rinitis atrófica primaria. Esta es de inicio espontáneo, de etiología desconocida y de progresión lenta. La secundaria es la rinitis que se va a desarrollar secundaria a principalmente intervenciones quirúrgicas o traumatismos nasales inusales. Otros factores serían la radioterapia, las rinosinusitis crónicas en asociación a otras enfermedades granulomatosas. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar sobre la rinitis atrófica primaria. La etiología de la rinitis atrófica primaria es desconocida y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, y para esto se tiene que excluir a otras condiciones que pueden producir rinitis atrófica. En general, tenemos que hacer un examen clínico bastante detalloso donde podamos identificar los factores de riesgo, como por ejemplo traumatismos anteriores o cirugías previas. Dentro de los factores etiológicos asociados a la rinitis atrófica primaria, tenemos distintos. Los genéticos, porque se asocia a antecedentes familiares en un 15 a 30%. También infecciosos. Están involucrados en esta enfermedad, por ejemplo, Klebsiella hosaenae, Staphylococcus aureus y Proteus mirabilis. Mirabilis, sí, está bien. Esto es bastante contradictorio porque muchas bibliografías dicen que hay una relación bidireccional en cuanto a las infecciones, que la etiología no es infecciosa, pero cuando se diagnostica la infección, probablemente estos patógenos sean oportunistas. Otros factores son el del desarrollo, porque quizás hay una alteración al momento de la neumatización del seno maxilar, como vemos que hay un desarrollo a partir de los años. El siguiente es los nutricionales asociados a déficit de hierro y vitamina A. Autonómicos cuando hay una vasoconstricción excesiva. Endocrinos cuando hay un déficit de estrógenos. Y aquí es importante resaltar que hay una mayor prevalencia en mujeres. Inmunológicos como alergias de tipo 1 o inmunidad celular y humoral alterada. Inmunidad humoral y celular alterada. La infección actúa como un factor principal. Es, como les mencioné, difícil de determinar el organismo, pero principalmente se encuentran los tres que ya mencionamos. Siguiente, por favor. Hablando de la rinitis atrófica secundaria, esta va a ser como consecuencia a una condición que va a actuar como gatillante o desencadenante. En este caso, como son las cirugías. La principal sería la cirugía rinosinusal, que está asociada de 15 a 71%. Luego tenemos los traumas maxilofaciales, los procesos inflamatorios, los trastornos granulomatosos. Cuando hablamos de externos, nos referimos a radiaciones irritantes o exposición a tóxicos o, en este caso, drogas, como por ejemplo la cocaína. Y anatómicos a la desviación septal, una desviación septal importante. Siguiente, por favor. Dentro de la patología, los hallazgos histológicos que vamos a tener en consideración son los cambios en la membrana mucosa, desde el epitelio cilíndrico. Va a haber una metaplasia de epitelio cilíndrico pseudoestratificado a epitelio cúbico o escamoso estratificado, con islas de metaplasia. Esto va a explicar mucho de lo que es la clínica que ya mencionamos. Generalmente, el limpieza o el clearance ciliar que tenemos a nivel de
de lo que es el epitelio respiratorio, va a permitir esa limpieza de lo que es la mucosa. Entonces, lo que pasa es que al haber una afección de los cilios, una pérdida de las células ciliares, va a haber una, un mal desplazamiento del moco. Entonces, lo que va a pasar es que se va a almacenar. Esto va a dar un ambiente adecuado para la población de lo que son las bacterias. Es por eso que ocurren las infecciones y también por lo cual se encuentran costras o también secreciones malolientes. Va a haber también una atrofia de las glándulas serosas y mucinosas. Como les mencioné, la pérdida de cilios, la pérdida de células caliciformes e infiltrado celular inflamatorio crónico. Esto de crónico es muy importante resaltarlo porque los pacientes generalmente en estas dos enfermedades que son rinitis atrófica y el rinoescleroma van a venir con años de evolución, digamos 3, 4 años de evolución a consulta. Como les mencioné, hay un clearance mucociliar defectuoso que va a conducir a la éstasis de secreciones que van a ser colonizadas posteriormente. Siguiente, por favor. Dentro de la rinitis atrófica de larga data puede producir, si es que hablamos de años de evolución, deformidades en la nariz. Hay una que se denomina de nariz sencilla de montar debido a la resorción de los huesos nasales y también del cartílago septal. Dentro de los tipos histológicos de rinitis atrófica que podemos encontrar, tenemos el tipo 1, que va a representar el 50-80% de los casos, que se va a caracterizar por endarteritis obliterante, periarteritis y fibrosis periarterial de las arteriolas terminales. Y el tipo 2, que es del 20-50% de los casos, va a haber una vasodilatación capilar. Siguiente, por favor. Dentro de las características clínicas o síntomas, los síntomas más comunes son la sensación de obstrucción nasal, la secreción mucopurulenta, las costras nasales diarias. Estas costras nasales tienen características muy particulares, son amarillentas tipo verdosas. La congestión nasal, que es paradójica, ya mencionamos por cuál motivo, la sequedad nasal por la expansión de lo que son las fosas nasales, el mal olor que se conoce como cena, el dolor y la presión facial y la epistaxis. La epistaxis generalmente está asociada a básicamente a la presencia de costras. Y los menos comunes, cuando ya hay una afección mucho más extendida, son la anosmia, la cacosmia. Generalmente también puede presentarse la halitosis, la sensación de sequedad en la garganta o sensación de cuerpo extraño y asfixia. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las características clínicas, en los signos, lo que podemos encontrar es, primero, una anatomía normal de la pared lateral nasal. Como les mencioné, hay afectación de los cornetes. Hay una ausencia total o parcial del cornete inferior. Esto, si no me equivoco, parcial alcanza al 65% y una afección total o una ausencia total del cornete inferior es hasta un 37%. Hay perforación del tabique nasal que nos podría confundir o tener en nuestro diagnóstico diferencial, como por ejemplo la leishmania. La mucosa nasal opaca, las costras que mencioné que eran amarillas, verdosas o marrones, el hedor y la secreción mucoporulenta de los senos maxilares y etmoidales. Como podemos ver, esta es la clase de secreción que vemos que tiene un color medio verdoso, pero generalmente también se puede ver verdoso, medio amarillento. Y las costras nasales, que generalmente cuando hay manipulación o cuando se despegan, en términos no médicos, va a causar episodios de epistaxis. Siguiente, por favor. Las secuelas... Pero, continúa. Bueno, sí, perdón. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las secuelas y complicaciones. Y como bien lo mencionaba mi compañera en las anteriores diapositivas, vamos a ver que, bueno, en esta patología a largo plazo o a larga data, hay secuelas importantes, ¿no? Es, por ejemplo, la perforación del tabique nasal, que podemos observarlo. Acá es una imagen referencial principalmente. Puede haber una perforación del tabique nasal, deformidad de la nariz en forma, decía, de montar, ¿no? Que como lo que nos mencionaba la compañera antes, acá podemos ver, por ejemplo, es una imagen también que ejemplifica esta alteración, deformidad de la apariencia estética de la nariz. Puede darse una rinosinusitis secundaria, una diseminación de la infección, ¿no? Ya que estamos viendo que hay secreción purulenta, que esta podría llegar, por ejemplo, a
a lo que sería laringe o, bueno, puede diseminarse, ¿no? Faringitis, laringitis atrófica, dacrocistitis crónica e incluso podría llegar en unos casos que no es tan común a la miasis nasal. Bueno, ya pasando prácticamente a lo que sería el diagnóstico, vamos a ver que teníamos que la, la rinitis atrófica se dividía en primaria y secundaria. En la primaria habíamos visto que se inicia principalmente en la pubertad y vamos a ver que esta patología va a predominar en lo que sería el sexo femenino. Por lo tanto, si vemos quizá alguno de esos hallazgos, podríamos pensar, ¿no? En una paciente mujer, podríamos ya ir formando un diagnóstico, ¿no? En este caso, primario es bilateral la presentación. Mientras que una rinitis atrófica secundaria va a ser, como habíamos visto, producto de otros patógenos, de una evolución y relación causal desconocida, no va a ser a largo plazo y no va a tener quizá una causa, por así decirlo, cierta. Entonces, tendríamos una sospecha clínica principalmente teniendo en cuenta todos los síntomas habíamos visto, ¿no? La secreción, rinitis, incluso el mismo olor bien, por así decirlo, desagradable que el paciente refiere o incluso otros le refieren, ¿no? Esto tenemos que adicionar que tenemos que descartar otras causas secundarias y enfermedades granulomatosas, ¿no? Que estas podrían simular un cuadro similar, por ejemplo, otros agentes como sífilis, VIH, ¿no? Es por eso que incluso este diagnóstico prácticamente es de descarte. Una vez descartando todo, por ejemplo, causas secundarias o enfermedades granulomatosas, ya podríamos dar un diagnóstico más certero. Entonces vamos a inspeccionar la historia clínica, el examen físico, podríamos hacer pruebas de alergia, un hemograma, BDRL para descartar sífilis, se podrían hacer cultivos nasales para quizá encontrar el agente etiológico que era la Klebsiella oceanae, o incluso podríamos acudir a lo que sería una tomografía, ¿no? Exámenes imagenológicos para ver, por ejemplo, algunos hallazgos. Acá les presento los hallazgos en la tomografía más frecuentes o característicos, dentro de los cuales podremos ver un engrosamiento de la mucosa, una disminución de la definición del complejo osteomatal, lo cual incluso conlleva la destrucción de la bula etmoidal y procesos mucinados, una hipoplasia incluso del seno maxilar y una ampliación de cavidades nasales, como bien lo comentaba mi compañero. Podríamos ver destrucción de cornetes óseos inferiores y medios. En la imagen que les presento vemos este tipo de alteraciones, ¿no? Sobre todo las dos últimas que les habían comentado. Podemos ver, por ejemplo, acá una ampliación de las cavidades nasales. Podríamos ver acá lo que sería la pared lateral de la nariz, un poco más adelgazada, incluso indefinida. Y vamos a ver que incluso el cornete inferior está en este caso con cierto tipo de resorción, ¿no? Entonces hay una alteración clara en lo que sería la morfología de la nariz en los exámenes imagenológicos y esto complementa nuestro diagnóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento principalmente es paliativo, no hay un tratamiento, por así decirlo, que cure de forma eficaz la patología. Por lo tanto, se trata de mejorar la calidad de vida del paciente, se eliminan las infecciones bacterianas secundarias, se disminuye la producción de costras y también una queja que es frecuente, el olor asociado, ¿no? Por lo tanto, dentro del tratamiento médico vamos a tener por una parte lo que sería una educación en cuanto a lo que sería la higiene nasal y otro orientado a la antibiótico-terapia. En la higiene nasal podemos ver, por ejemplo, irrigación de alta presión irregular, dispositivos que van a humectar y limpiar principalmente lo que sería la cavidad nasal, eliminando las costras, ¿no? Y los antibióticos sistémicos principalmente están orientados al tratamiento del cuadro, ¿no? Se pueden recomendar aminoglucósidos, rifampicina, ciprofloxacino, entre otros, ¿no? Principalmente esto para disminuir la secreción mucopurulenta y quizá una probable infección más complicada a largo plazo, ¿no? En este caso no se recomienda el uso de vasoconstrictores ni esteroides tópicos, ¿no? Principalmente esto va en relación a que, como ya hemos visto, esta patología afecta a lo que sería la mucosa y estos podrían ser medios irritantes, los cuales complicarían más el cuadro de fondo, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver que, una disminución del tamaño de las cavidades nasales va a permitir una reducción del paso del aire, lo cual va a dar un flujo más fisiológico, ¿no? Habíamos visto que en esta patología había un agrandamiento de las cavidades nasales, ¿no? Esto producía alteraciones del clearance mucociliar. Por lo tanto, una de las opciones que se vio
por así decirlo, de tratamiento era esta reducción. Incluso, bueno, Young describió el cierre bilateral de las fosas nasales. Este es un ejemplo también. Por ejemplo, vemos una nariz más reducida en cuanto a sus dimensiones. Esto disminuiría la formación de costras e incluso algunos síntomas principales de los pacientes. Sin embargo, tenía, por ejemplo, como contras, que esto disminuiría la respiración nasal e incluso el olfato del paciente. También podríamos tener otras opciones que van a promover la regeneración de la mucosa nasal y el aporte vascular, ¿no? Que también se van a dar gracias a lo que sería la cirugía. Bueno, pasando a otro tema, tenemos el rinoescleroma, que va a ser una infección granulomatosa crónica de la nariz y otras estructuras del tracto respiratorio superior. Vamos a ver que esta infección va a ser producto de la Klebsiella rhinoescleromatis, ¿no? De la misma familia. Vamos a ver que principalmente este agente es el causante y se ve asociado a condiciones de pobreza, no hacinamiento, mal higiene, malnutrición, etcétera. Y vamos a ver que igual que en el anterior caso, es frecuente en las mujeres, la edad de presentación es de 10 a 30 años y vamos a ver que esta no distingue entre raza o incluso en las personas. En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que principalmente todo esto va a afectar a lo que sería la inmunidad celular, afectando principalmente a lo que serían a los, a los macrófagos. Vamos a ver que producto de toda esta desregulación, que lo voy a resumir para no hacerlo tan largo, se va a inducir una mala respuesta celular a lo que sería el patógeno. Por lo tanto, esto llevaría a largo plazo una respuesta granulomatosa. En cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que es inespecífica y debido a su clínica variada, se va a confundir mucho con una rinitis crónica, ¿no? De igual modo, en el examen hay que tener cierto cuidado, principalmente buscando un nódulo intranasal pequeño, el cual va a convertirse en un tumor, ¿no? A largo plazo, y este va a obstruir el flujo respiratorio. Por lo tanto, en la presentación clínica vamos a encontrar la obstrucción nasal, ¿no? Que va a ser la queja más común producto de este nódulo. Podemos encontrar rinorrea, epistaxis, disfagia, la deformidad nasal que la vemos en esta imagen, anestesia del paladar blando, una dificultad para respirar que va a progresar estridor, afonía y anosmia. Y hablando del diagnóstico, vamos a tener que generalmente la sospecha es clínica, pero también tenemos que tener en cuenta que este proceso es, en cuanto a la clínica, puede ser muy específico, incluso pudiendo tener como diagnósticos diferenciales otros procesos como una neoplasia, una poliposis nasal, una rinitis atrófica, entre otros. Por lo cual se hace imperativo lo que es la toma de la biopsia para hacer un diagnóstico definitivo. El siguiente, por favor. Dentro de los hallazgos histológicos que se pueden encontrar en la biopsia, podemos encontrar tres fases. La fase catarral atrófica, en la cual hay una metaplasia escamosa junto con un infiltrado subepitelial de polimorfonucleares y también la presencia de tejido de granulación. Y de aquí pasa a una granulomatosa, en donde podemos ver que es la más importante la placa histológica, en donde va abundantes células inflamatorias, cuerpos de Russell y principalmente, como está resultando en negrita, las células de Mugels, los cuales van a ser macrófagos vaculados que contienen a las bacterias infectantes, que todo esto se debe a la fisiopatología que está explicado, que se lo explicó mi compañero. Es así, pues, la mayoría de biopsias se van a realizar en esta fase. Y por último, la fase esclerótica, donde ya después de haber pasado todo el proceso inflamatorio, vamos a tener una fibrosis y tejido cicatrizal. El siguiente, por favor. Aquí podemos observar a más detalle las células de Mugels, los macrófagos aumentados de tamaño vaculados con la bacteria infectante. El siguiente, por favor. Es así, pues, que si hacemos un corte de las capas podemos observar más superficialmente el epitelio respiratorio, en donde se evidencia una metaplasia escamosa. Ahí observamos la transición a las células escamosas y lo característico de las células de Mugels, las cuales son los grandes macrófagos espumosos. Y por debajo de todo esto, infiltrados inflamatorios compuestos por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. El siguiente, por favor.
Dentro del diagnóstico podemos usar lo que es la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. Dentro de lo que es la tomografía vamos a observar lesiones homogéneas. Generalmente son hiperdensas, sin realce y bordes definidos. Además que estas no en el diagnóstico tomográfico no se suele observar una invasión a los espacios subfaciales, pero recordar que este proceso sí puede llegar a invadir estructuras, ¿no? Y en la resonancia magnética, principalmente en P2, vamos a observar lesiones hiperintensas debido al alto contenido celular, ¿no? Especialmente de los macrófagos. El siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a tener principalmente el tratamiento en lo que es la antibioticoterapia más el debridamiento quirúrgico. Primero, en la terapia antibiótica, el fármaco de elección es tetraciclina, aunque también podemos usar como alguna alternativa lo que es el ciprofloxacino o la rifampicina. Además, tenemos que tener en cuenta que debemos realizar un antibiograma para realizar un adecuado tratamiento antibiótico, pero podemos empezar empíricamente al inicio. Ahora, la terapia se extiende durante 2 a 3 meses y generalmente a este proceso se pueden agregar sobreinfecciones bacterianas y si es que se da el caso, podemos hacer uso de una cefalosporina de tercera generación. ¿Cómo nos podríamos guiar? Generalmente las lesiones escleróticas, las que ya están en la última fase, van a tener una mejor respuesta a lo que es el ciprofloxacino. El siguiente, por favor. Y hablando de lo que es el debridamiento quirúrgico o la terapia quirúrgica, vamos a tener que esta se va a realizar al paralelo a la terapia antibiótica. Generalmente este se realiza en pacientes en etapa granulomatosa, en donde podemos observar compromisos de senos paranasales o una obstrucción nasal por el crecimiento de la masa, en donde podemos hacer una rinoplastía en pacientes que tengan deformidades nasales externas. Además, incluso esta patología puede no solo afectar la cavidad nasal, sino también la orofaringe y otras estructuras aledañas. Entonces, podemos llegar a realizar una traqueotomía en pacientes que tengan una obstrucción ya incluso más baja a nivel laringio. Y además podemos usar una cirugía plástica reconstructiva para pacientes como en la imagen que podemos observar con una estenosis cicatrizal en la cavidad nasal. Siguiente, por favor. El pronóstico de podemos observar que tiene una reincidencia de hasta el 25% en 10 años, lo cual es de cierta manera alto, y a pesar del tratamiento quirúrgico y antibiótico adecuado, se puede presentar igual una reincidencia. Y obviamente mientras más tardío se realiza el diagnóstico, se empeora la severidad y el pronóstico de esta patología. El siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, chicos, el segundo grupo inicie de una vez, por favor. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El tema de hoy es la tuberculosis nasal y lepra nasal. Siguiente. La tuberculosis. En cuanto a la tuberculosis, como sabemos, es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón y puede afectar a otros órganos, ¿no? La afección de la nariz, la nasofaringe y los senos paranasales es extremadamente rara y puede permanecer incluso silenciosa o asintomática hasta etapas avanzadas. Es casi siempre secundario a un foco tuberculoso en otras partes del tracto respiratorio. También puede ser por traumatismos o cambios atróficos que facilitan el alojamiento exitoso de estos bacilos, a pesar de que la mucosa nasal sea muy resistente al bacilo de la tuberculosis. Siguiente. En cuanto a la transmisión y las características de la Mycobacterium tuberculosis, es que pertenece a la familia de la Mycobacteriaceae, junto al africano, al bovis y al mycoti, van a formar el complejo de las bacterias causantes de esta TB. Es un bacilo gram positivo, es ácido alcohol resistente
que es la característica más importante. Su tamaño es de 0,2 a 0,7 por 1 a 10 micrómetros. Son aerobios estrictos, se encuentran en lugares frescos y oscuros, son resistentes a la desecación y son foto y termosensibles. En cuanto al reservorio del hospedero, el más importante en este bacilo somos los humanos y la dosis mínima para infectarnos es de menos de 10 bacilos por inhalación. En cuanto a la transmisión, como sabemos, es por la inhalación cuando una persona tose, estornuda, habla o canta, ¿no? Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, siguiente. Vamos a ver primero la formación de un granuloma tuberculoso. Este mayormente se va a encontrar, va a ir del pulmón y está en la mayoría de los órganos, ¿no? Como vamos a ver, el bacilo va a llegar al alveolo y luego va a haber una reacción inflamatoria que va a activar a los macrófagos y luego va a evadir al fagolisosoma y así va a producir estas reacciones de las interleuquinas 1, 6, 12, también el factor de necrosis tumoral o los interferones, haciendo una quimiotaxis, ¿no? Y así va a traer a más células inflamatorias para que sí se forme el granuloma. Y luego va a producir perforinas, granzimas y entre otras sustancias inflamatorias que van a destruir el parénquima pulmonar, formándose así la necrosis calcificante. Siguiente. Ya en cuanto a la tuberculosis nasal, esta es una afección bastante rara que no afecta únicamente a la nariz, sino en conjunto a la nasofaringe, incluso puede afectar a la orofaringe, al paladar o a los senos paranasales. Fue descrito por primera vez en 1761, en la cual se describió como una lesión ulcerosa nasal, que más adelante vamos a ver qué es la característica de esta patología. La tuberculosis nasal, como ya les mencioné, es silenciosa y asintomática, hasta que realmente produce una lesión y síntomas ya muy avanzados. Entonces, como les mencionaba, generalmente es secundaria a un foco de tubérculos que primordialmente es pulmonar y que es el foco primario más importante. A partir de ahí se puede diseminar hacia los senos paranasales, también puede haber una tuberculosis facial o hacia la laringe. Entonces, en este caso, la mucosa nasal es intrínsecamente muy resistente al bacilo, es decir, que va a tener factores que van a hacer que la infección de la mucosa nasal no sea fácil, no sea tan fácil como el del pulmón, ¿no? Sin embargo, va a haber ciertos casos como un trauma digital en los niños, las personas que se meten el dedo a la nariz o por cambios atróficos de la mucosa por el resecamiento de la mucosa. También puede haber por patologías como el lupus vulgaris, que es la tuberculosis de la piel. Todas estas características van a predisponer que los bacilos de la TB se alojen con mayor facilidad dentro de la mucosa nasal y se inoculen. Sin embargo, va a haber tres importantes factores que van a ser protectores, que son el movimiento ciliar. Como sabemos, el epitelio respiratorio cilíndrico se estratificado ciliado, entonces estos van a estar barriendo el moco y todo lo que se encuentra dentro de este moco, como son las bacterias o los virus, van a ser barridos, ¿no?, por el movimiento, y la infección de la nariz en la mucosa nasal va a ser muy difícil. El otro protector es la acción bactericida de la secreción nasal. La secreción nasal va a tener ciertas proteínas que no van a hacer que estas bacterias se puedan desarrollarse con facilidad dentro de la mucosa nasal. Y por último, el infiltrado o el filtrado de las vibrisas nasales, que son pelitos que tenemos en la nariz, que van a servir como filtro, reteniendo las partículas que se pueden encontrar de estos bacilos, ¿no?, que no ingresen hacia la mucosa o produzcan la infección. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la tuberculosis nasal, sí es cierto que tiene más predominio en mujeres y el rango de edad de presentaciones de niños tan pequeños desde los 6 hasta las personas adultas de 73 años, y el promedio de edad en general es de 43 años. La verdad es un rango muy amplio y bueno, las formas de presentación de la literatura mencionan diferentes formas de presentación de la tuberculosis, que es bastante inespecífica, pero las más frecuentes que están subrayadas en rojo son como la ulcerativa, la exofítica y la granular. Sin embargo, también va a haber otras presentaciones mucho menos frecuentes como la infiltrativa o la proliferativa. También es muy importante destacar que
es el lugar donde vamos a alojar las lesiones de la tuberculosis nasal, y los lugares más comunes de frecuencia son tres. El primero es el septum nasal anterior. El segundo están los cornetes nasales, donde se resalta el cornete inferior, que es el lugar más común, y podríamos decir que es el cornete nasal inferior más común en la pared lateral externa de la fosa nasal. Y en tercer lugar, aunque algunas bibliografías mencionan que es el piso de la fosa nasal, pero otras hay un poco de redundancia en la cual mencionan que el piso se mantiene indemne en esta infección. Sin embargo, hay que recordar que es el lugar más frecuente, que el lugar más frecuente vendría a ser el septum nasal anterior. Y la afección general va a ser, generalmente es bilateral, y va a describir una casuística en un 23%, y en cuyo caso va a haber un daño del septum y una probabilidad de que éste se perfore. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la clínica. Dentro de la clínica de la tuberculosis nasal vamos a encontrar que la sintomatología más importante es la obstrucción nasal. Y es tal vez el motivo por el cual el paciente va a venir a consulta. Junto a esta obstrucción nasal se va a encontrar una rinorrea mucopurulenta. También en la observación en la rinoscopía anterior se puede observar la erupción de la mucosa generalmente, y hay formación de costras. Y también puede haber epistaxis, lo que se describe como un único signo de aparición temprana. A todo esto hay que recordar que habíamos mencionado antes que la tuberculosis nasal es silenciosa hasta que realmente está muy avanzada la enfermedad, pero la epistaxis es un signo temprano. También tenemos lo que es el dolor nasal, que generalmente es inusual. También se describe la sintomatología como el lagrimeo, y esto se va a dar porque se va a producir una úlcera o este granuloma que se va a formar en la nariz, va a ocluir lo que es el conducto nasolacrimal y va a conducir a un lagrimeo. Lo que también vamos a ver es dolor ocular, que también se da por invasión directa hacia la órbita. Y otro síntoma que vemos es lo que es la cefalea, que se puede dar en caso de que haya extensión a los senos paranasales o la cavidad craneal. Ahora vamos a describir también la lesión típica de la tuberculosis nasal. Se describe como una única tumoración o una úlcera de crecimiento rápido. Y en caso sea una tumoración, va a ser de color rojo violáceo, que se aloja en el tabique nasal anterior y que después va progresando a una úlcera superficial unilateral, que luego evoluciona hacia una úlcera de crecimiento rápido. Luego vamos a ver lo que son las lesiones avanzadas, que vamos a tener lo que característico, que son las perforaciones del tabique, las deformaciones nasales, que vamos a encontrar sobre todo el más característico, que es nariz en silla de montar, destrucción ósea amplia. Esto se va a dar en regiones orbitarias e intracraneales. Siguiente, por favor. Ya, podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos una paciente que tenía como antecedentes lo que es lupus vulgaris, y a partir de este lupus vulgaris es que la paciente va a adquirir lo que es la tuberculosis nasal. Y también en la imagen podemos ver como el lupus vulgaris, la piel está adyacente a la nariz, se encuentra afectada. Pero aparte de eso también hay una tuberculosis nasal sobreagregada, que va a ser la destrucción del centro cartilaginoso, y podemos ver que hay una deformación en la nariz. En la imagen de la derecha es la misma paciente, pero es después del tratamiento. Acá vemos que las heridas ya han cicatrizado. En estas dos imágenes podemos recalcar o podemos resaltar que usualmente, como ya lo explicaron antes, hay un predominio en el sexo femenino, y también otro que podemos recalcar son las lesiones que podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Existen diferentes formas para confirmar el diagnóstico de la tuberculosis nasal, las cuales vamos a enumerarlas como vemos en la pantalla. Y es muy importante conocer sus diagnósticos diferenciales.
Primero tenemos lo que es el cultivo y tinción de secreciones nasales. Este se considera poco útil ya que presenta una gran cantidad de falsos negativos y se caracteriza que es en un 50%. El otro que tenemos es el aislamiento de Barr en tejido extirpado por biopsia. Este va a ser, se considera lo que es el diagnóstico definitivo, este va a ser por tinción y cultivo de la muestra de biopsia. Luego vamos a ver lo que son los granulomas calcificantes en tejido extirpado por biopsia. Estos también van a confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando se va a presentar lo característico que debemos de encontrar, que es la necrosis gaseosa central. También en esta prueba se ve un gran número de células gigantes de Langerhans y también pueden encontrarse granulomas no calcificantes, pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el granulomatosis de Wegener. Luego, vamos a hablar del diagnóstico diferencial entre la tuberculosis y granulomas de la línea media. En este diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta, como ya dije antes, al granulomatosa de Wegener. También tenemos que tener en cuenta la lepra y la leishmaniasis, la sarcoidosis, la ficomicosis subcutánea, la sífilis granulomatosa, la rinoscleroma y la rinitis seca y las enfermedades de los senos supurativos o también cuerpos extraños. Luego también vamos a tener otras pruebas como lo que es la reacción de cadena de polímeras o PCR, la PPD o la prueba de la tuberculina. También resonancia magnética o una tomografía computarizada de cavidades nasales o endoscopía. Y estos últimos son exámenes auxiliares, pero no suelen ser muy específicos. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver los cortes histológicos. Centremos la atención en la imagen de la izquierda. En esta imagen podemos apreciar un tejido referente a lo que es la necrosis gaseosa. Acá vamos a encontrar lo que son núcleos gaseosos juntos. En la imagen de la derecha se puede apreciar también una necrosis gaseosa, pero los núcleos no están juntos. También son algunas variaciones que pueden haber, pero sin embargo lo más importante es encontrar en el tejido los rastros de necrosis gaseosa. Es la característica más importante que nosotros debemos de buscar y lo que nos va a llevar a pensar lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor. Ahora acá vamos a ver algunas imágenes de tomografía computarizada. Tomografía y también de resonancia magnética. En la resonancia magnética que vemos a la izquierda se puede ver una gran tumoración en la fosa nasal, que sería la etiología tuberculosa, mientras que en la imagen de la derecha, ya podemos ver lo que es la regresión de la tumoración luego de un tratamiento antituberculoso. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una imagen de corte histológico en blanco y negro. Y en vamos a poder observar los cúmulos de necrosis gaseosa que son característicos de la tuberculosis nasal en la biopsia. Y también en esta imagen vamos a encontrar lo que son las células de Langerhans. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los resultados de la PPD o de la prueba de sensibilidad a la tuberculina. Esto se va a dar para diferenciar entre qué pacientes han estado infectados de los que no han estado infectados, o de los pacientes que han estado vacunados o expuestos hacia el bacilo. Cuando en la prueba de la PPD vamos a encontrar de 0 a 4 milímetros, se considera no reactivo. En la lectura esto nos dice que no está infectado o es un falso positivo. De 5 a 9 milímetros se considera un reactivo leve. Acá en la lectura nos da que son infectados por Mycobacterium tuberculoso o el paciente está con la vacuna. Cuando los valores de la PPD dan de 10 a 14 milímetros, es un
es un reactor franco. Este nos dice que el paciente está infectado, también el paciente está con TBC, o si no, puede ser que el paciente tenga la vacuna de la BCG. Cuando es mayor a 15 milímetros es un reactor intenso o interno. Eso nos da la lectura certera de que el paciente está infectado y tiene la tuberculosis. Siguiente, por favor. En el tratamiento, el tratamiento se da después de si la infección se encuentra únicamente en el cartílago. El tratamiento va a ser a base de rifampicina, piracinamida, etambutol, como lo conocemos, por 6 meses, pero sin embargo hay que ver que el bacilo aislado debe ser, pues, este tratamiento debe entrar si el bacilo es sensible. En caso de no ser sensible, ya se considera en tratamientos de multidroga resistente o extremadamente resistente. Y en estos ya va a cambiar el esquema de tratamiento. Y en caso de que se haya extendido hacia el sistema osteoarticular, en este caso hacia el septum óseo, el tratamiento va a ser el mismo, pero por un tiempo mayor, y se va a aumentar en 12 meses. Se va a aumentar en 12 meses. En estos van a incluir lo que es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Estos van a ser, como ya conocemos, va a ser dividido en dos secuencias. En los 2 primeros meses se va a dar los 4 fármacos, y en los 10 meses restantes siguientes vamos a dar únicamente lo que es la isonidacina y la rifampicina. También el manejo consiste esencialmente en una terapia antituberculosa adecuada. Pero también se puede hacer cirugía de incisión en las lesiones. Y si en estas cirugías de incisiones únicamente cuando se da únicamente cuando la obstrucción es significativa. Siguiente, por favor. Ahora entrando al tema de rinitis lepromatosa. Siguiente, por favor. Siguiente. La lepra lepromatosa es una enfermedad infecciosa transmisible crónica producida por el Mycobacterium leprae, que fue descubierto en 1874 por Gerard Hansen, bacteriólogo noruego. El Mycobacterium leprae es un bacilo ácido alcohol resistente intracelular obligado que puede afectar a todos los tejidos del organismo, excepto el sistema nervioso central. Demuestra atrofismo por las células de Schwann y por las del sistema retículo endotelial, por ejemplo piel, tejido conjuntivo, tejido nervioso periférico, y cursa con lesiones llamativas y deformidades graves e irrecuperables. Siguiente, por favor. Las lesiones de la mucosa nasal pueden provocar congestión nasal crónica y epistaxis, y si no llega a tratarse puede conducir a la erosión y el colapso del tabique nasal. Las lesiones se localizan en el tabique, en la parte anteroinferior, y subjetivamente el individuo el paciente señala la obstrucción y sequedad de la nariz, y muy pocas veces puede llegarse a ver los lepromas enonasales. La rinitis leprosa tiene como rasgo más sobresaliente su cronicidad, la ausencia de fenómenos agudos y el predominio de la obstrucción más o menos completa de la mucosa nasal, presentando sequedad y formación de costras. Pero los caracteres diferenciales más importantes son la localización de lesiones y las deformidades de la nariz. Siguiente, por favor. La afección, al progresar, produce con mucha frecuencia perforaciones del tabique, la destrucción de la parte cartilaginosa del septum nasal, dando lugar a distintas variedades de nariz. El periodo de incubación puede durar años. El comienzo es insidioso, las manifestaciones generales pueden comprender
linfadenopatía, anemia o fiebre leprótica. Se debe sospechar esta enfermedad ante casos que presenten sintomatología de obstrucción nasal con formación de costras, deformidad nasal y sequedad de mucosa, asociado a antecedentes de presentar manchas en la piel de coloración blanquecina o rojiza con pérdida de la sensibilidad y evolución lenta. Siguiente, por favor. Ok, en esta lámina vemos, se observa las características tanto de la lepra lepromatosa como de la lepra tuberculoide. Hay que resaltar que la lepra lepromatosa es más grave, más progresiva, como ya mencioné, y generalmente llega a ser una afección sistémica y es bastante transmisible en comparación con la lepra tuberculosa, que es regresiva, estacionaria, no transmisible y remite de manera espontánea. Las lesiones del tabique nasal con todas las deformidades es más característico de la lepra lepromatosa, que es mucho más agresiva. Sin embargo, si queremos mencionar algo del lepra tuberculoide, podemos ver que las lesiones van a afectar generalmente la cara y las presentaciones se dan con grandes placas o lesiones cutáneas de color rojizo que se van descamando, y lo característico es que regresionan y se curan espontáneamente. Estas lesiones tienen disminución de la sensibilidad, disminución del dolor, disminución de la sensibilidad al calor, pero no van a ser tan deformantes como lo es la lepra lepromatosa. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica de la afección de la nariz por lepra lepromatosa, las lesiones nasales en un 95% de casos va a ser de forma más agresiva y deformante. Va a aparecer granulomas o nódulos y úlceras en la mucosa del tabique. Va a ser más frecuente en el septum nasal y en la parte anteroinferior. Son bilaterales y van a llegar a ser perforación. Puede haber destrucción nasal y también puede haber presencia de rinitis atrófica. Una característica muy importante y que lo hace diferenciarse de cualquier otra afección deformante de la nariz es que estas úlceras o nódulos de la lepra lepromatosa son de carácter anestésico, es decir, pierden sensibilidad tanto al dolor como al calor. Esas úlceras son lisas, duras, predispone a la invasión por larvas de moscas, que es la miasis. Y esto vamos a poder apreciarlo en una rhinoscopía anterior. También podemos encontrar síntomas inespecíficos como epistaxis, obstrucción nasal, rinorrea fétida, que se presenta bastante, hiposmia por la destrucción de la mucosa olfatoria. La lepra lepromatosa tiene 3 estados: congestivo, de estado y cicatricial. El primero, congestivo, la mucosa es pálida, atrófica, seca y con costras en el septum, que va a ser el inicio del cuadro infeccioso. El segundo es una infiltración o nódulos, que son lepromas, ubicados en el septum nasal, lo que produce la destrucción y perforación del tabique. La mucosa se torna amarilla, puede haber secreciones purulentas, y aquí la infección va a estar en su estado más destructivo. Y el tercer estado, que es cicatricial, va a haber fibrosis, retracciones nasales, atrofia de la mucosa, nariz encía de montar, que es una deformidad muy importante, la más importante. La forma lepromatosa va a dar deformidades de la pirámide nasal, entonces. Puede afectarse tanto senos paranasales, para lo cual se hace una radiografía donde se ve el adelgazamiento de la mucosa. Entonces debemos sospechar en pacientes con manchas en la piel, coloración blanquecina o rojiza, con pérdida de sensibilidad, tanto al dolor como al calor, y evolución lenta. Siguiente, por favor. Bueno, en estas imágenes podemos ver la predisposición a la miasis en la primera imagen, porque es una infección de la cavidad nasal y sus anexos. En la segunda imagen se puede ver la infectación de la cavidad oral, que se manifiesta con úlceras o granulomas a nivel del paladar. En el cuadro de abajo se sacó de un estudio donde se ven las principales lesiones nasales deformantes según las formas clínicas.
Por ejemplo, en este estudio se vio que la desviación septal era más frecuente, sin embargo, la nariz sencilla de montar es una deformación más significativa. Y se va a dar en estudios avanzados. Otro ejemplo de nariz sencilla de montar es en la imagen inferior izquierda. Esta es otra deformidad que también podemos ver con retracción de la punta de la nariz hacia arriba. Como mencioné antes, en la radiografía se puede poder ver la destrucción del total del cartílago, y lo que nos va a ayudar es la radiografía de Watkins. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, no es necesario la biopsia, no es tan necesaria. Se hará con el diagnóstico en base al análisis histopatológico o a la prueba cutánea de lepromina y también al PCR. En algunos casos es tan evidente por la clínica que será determinante para el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo podemos hacer en base a sífilis, a TBC, a rinoescleroma y al linfoma. Pero a diferencia de todos estos, la lepra muestra en sus lesiones infiltrados con afectación de la sensibilidad térmica y dolorosa. Siguiente, por favor. Y bueno, para terminar el tratamiento, la OMS lo describe como una terapia multidroga. Debe ser precoz y se debe dar hasta la remisión completa. En general, son antibióticos que pueden estar en base a rifampicina, clofazimida y dapsona. La rifampicina se da 600 miligramos al día, clofazimida 300 miligramos una vez al mes, dapsona 100 miligramos al día. Una alternativa que tenemos es la diaminodifenilsulfona, que se puede dar de 25 a 100 miligramos diarios. Durante el tratamiento puede llegar a desarrollarse un eritema nodoso. Entonces, en estos casos, lo que se puede dar es prednisona o talidomina. La cirugía reconstructiva no se recomienda hasta que la enfermedad sea inactiva, al menos durante un año de tratamiento médico. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen se sacó de un estudio donde muestran la evolución de las deformidades nasales por causa de la lepra en un paciente que ha estado recibiendo tratamiento multidroga. En la imagen 3 y 4 vemos que la deformidad nasal ha evolucionado bien, a comparación de las imágenes 1 y 2, que solo recibió monoterapia. No hubo una adecuada recuperación a pesar de que la infección ya ha terminado, y se puede ver que la deformidad en la nariz sigue ahí. Siguiente, por favor. Eso es todo, gracias. A ver, estamos viendo enfermedades granulomatosas. Esas enfermedades granulomatosas, perdón, son bien inespecíficas. El diagnóstico es por biopsia muchas veces, ¿no? Y buscando esas bacterias, ya sea en el rinoescleroma o en la rinitis atrófica, ¿ya? Continuemos a ver el otro grupo. Continuando con las exposiciones, vamos a hablar de sarcoidosis y sífilis. Siguiente, por favor. En cuanto a la sarcoidosis, siguiente. Bueno, vamos como introducción, esto que va a ser considerado, ¿no?, como las granulomatosis son enfermedades sistémicas que integran el diagnóstico diferenciado de numerosas afecciones de las vías respiratorias. Vamos a ver que en este grupo se encuentra la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología indeterminada,
Y bueno, la mayoría de los casos de sarcoidosis afecta a los pulmones y en la vía aérea de la parte de la cabeza y cuello puede causar linfadenopatía, inflamación de parótidas, afección de la nariz, laringe, y aunque rara vez es de forma separada, ¿no? Mayormente es esto, primeramente se afecta a los pulmones y posteriormente tiene otras afecciones. Vamos a ver que la sarcoidosis laringea es una enfermedad infradiagnóstica, ya sea por falta de pruebas de detección específicas, convirtiendo el diagnóstico en uno de, más que nada de exclusión, ¿no? Siguiente. En cuanto a la epidemiología, vemos que la sarcoidosis ocurre en personas de todas las edades, sexos y razas. Típicamente ocurre en adultos jóvenes entre 20 y 40 años y es discretamente prevalente en mujeres. En un estudio de Brasil, la prevalencia se estimó alrededor de 10 casos por 100.000 habitantes, en los cuales se evidenció que la afectación laringea se produce en torno de 0.5 a 8.3% de estos pacientes, siendo aún más escasa su presencia aislada en este órgano, y se identificó una prevalencia mayor en la población negra, ¿no? Siguiente. En cuanto a la etiología, vemos que por lo general ocurre en individuos expuestos a entornos en los cuales se ha demostrado que se producen otras granulomatosis. En particular, aparte que la exposición ocupacional a insecticidas, trabajos agrícolas, cría de aves y exposición a lugares húmedos y mohosos, ¿no? La susceptibilidad genética queda demostrada por la evidencia de una mayor prevalencia tanto en la familia y una correlación de algunos genotipos. Vemos que algunos agentes infecciosos o no infecciosos ambientales no desencadenan una serie de eventos inmunológicos inflamatorios, ¿no? Una transformación final de macrófagos en células gigantes y epiteloides que componen bloques de granuloma, ¿no? Y que caracterizan la enfermedad en personas genéticamente susceptibles, que se puede evidenciar por lo general en la realización de las biopsias. Debido a la similitud de características clínicas e histológicas con enfermedades causadas por hongos o micobacterias, la probabilidad de una transmisión en pacientes trasplantados, un aumento de los anticuerpos y la detección en tejidos de algunos agentes, como por ejemplo el Propionobacter acnes, sugiere un caso infeccioso de sarcoidosis. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que vamos a tener 3 estándares clínicos. Uno, que los pacientes van a cursar sin síntomas por alteraciones radiográficas de tórax de rutina, representan una alteración que va a presentarse en los pacientes de 30 a 50%, ¿no? Por lo general de inicio en los pulmones. Síntomas constitucionales inespecíficos, ya sea fatiga, fiebre y pérdida de peso, o asociado a síntomas específicos en otros órganos, ¿no? Síntomas de órganos específicos, en este caso de las sarcoidosis laringeas, serían más frecuentes son el globo faríngeo, la disnea, disfonía, la disfagia y la tos seca. Y más graves evolucionan como el estridor laringio, obstrucción de la vía aérea que requiere una traqueotomía. A estos pacientes se les va a realizar una laringoscopía en la cual se va a demostrar como las porciones tanto de epiglotis, pliegues arioepiglóticos, aritenoides y los pliegues vestibulares edematosos con una mucosa elevada y pálida. También vamos a evidenciar que presenta deterioro de la supraglotis por gran cantidad de vasos linfáticos, reemplazo de la arquitectura por depósitos sarcoideos o focos subcutáneos, y va a haber una afectación de las cuerdas vocales en un 24%, que va a provocar una inmovilidad por deterioro del nervio vago o por su fijación por infiltración sarcoide en la articulación crioaritinoidea, ¿no? Siguiente. Para el diagnóstico vamos a ver que se deben cumplir 3 criterios: un hallazgo clínico radiológico compatible en sarcoidosis, una muestra histológica representada por granuloma no necrotizante, como se puede evidenciar en el caso anterior en lo que es la tuberculosis, y una nota que sería la exclusión de otras granulomatosis, ¿no? O enfermedades de hallazgos similares. Siguiente. Las imágenes de laringe son más inespecíficas. Entre las que se encuentran, podemos pedir una radiografía de cuello, la cual puede mostrar un aumento de la epiglotis similar al signo del pulgar, de la epiglotis aguda. Una tomografía computarizada que muestra una masa densa, ¿no?, de partes en la tomografía deteriorada, generalmente en la región supraglótica. Y otro examen que se ha utilizado viene a ser la tomografía por emisión de positrones. Se identificó que tiene un aumento en la detección de lo que es la fluorodesoxiglucosis, no solo en lesiones malignas, ¿no? Esto, por ejemplo, se pide en caso de neoplasias, sino también en lesiones granulomatosas, como en el caso de la sarcoidosis. Y bueno, para excluir otras enfermedades que integran el diagnóstico diferenciado, podemos hacer una prueba de tinción ácido alcohol resistente, una tinción de Signilcia, ¿no?, para descartar lo que viene a ser la tuberculosis o algunos hongos, ¿no?, también. Y así también hacer cultivos tanto de bacterias o hongos de una muestra biopsiada. Siguiente.
Continuando con la exposición, hablaremos del diagnóstico diferencial. Vamos a ver que hay un cuadro, ahí como muestra en la tabla número 1, hay un diagnóstico diferenciado de la sarcoidosis, ¿no? Tipo infeccioso, por ejemplo, la tuberculosis, la lepra. Sabemos muy bien que eso es por inhalación. La sífilis, la paracoccidiomicosis, la histoplasmosis, el rinoescleroma, como estamos viendo, y la actinomicosis, ¿no? Esto es diverso, ¿no? Así como se muestra en la tabla, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que un 60-70% de los pacientes presentan remisión espontánea, un 10 a 20% presentan secuelas, ¿no? Permanentes. Hay una mortalidad, es el 1.5%, ¿no? Generalmente por complicaciones, ¿no? Pulmonares, radiológicas y neurológicas, ¿no? El tratamiento de elección es la prednisona de 40 a 60 miligramos, ¿no? Día, adultos, y miligramo kilogramo día en niños, ¿no? Si hay una reacción adversa a corticoide, como el metotrexato y la azatioprina, ¿no? Y resistentes a la ciclofosfamida y el clorambucil. Siguiente, por favor. En cuanto a la sarcoidosis nasal, la causa es desconocida. Hay una inflamación granulomatosa, ¿no? No gaseosa en diferentes órganos del cuerpo. Hay una depresión de la función de linfocitos T, hay un aumento de la actividad de los linfocitos B y en formación de granulomas, ¿no? Su fisiopatología. En cuanto a la sintomatología, se va a presenciar obstrucción nasal, epistaxis, disnea, una reacción de Scale-Seals. Y esto normalmente tiene una relación en cuanto hay un porcentaje, ¿no? De la sarcoidosis, y ahí vemos que a nivel de la nariz encontramos un 13% según ahí el cuadro. Y en cuanto al tratamiento es con corticoides sistémicos. Siguiente, por favor. En la sarcoidosis en nasofaringe, la localización en la nasofaringe es extremadamente rara. Para el diagnóstico se requiere hallazgos clínicos compatibles, confirmación histológica de granulomas epiteloides no caseificantes, exclusión de otras patologías, ¿no? Como micobacterias, sífilis, hongos, neoplasias o Wegener. El diagnóstico diferencial, vamos a ver los tumoraciones del CABUM, ¿no? Propio de ahí. En cuanto al tratamiento, indicado solo cuando existe riesgo potencial o progresivo del cuadro. El tratamiento de elección, como se dijo, son los corticoides, ¿no? A dosis de 0,5 miligramos kilogramo día. En las formas nasales localizadas puede usarse corticoides tópicos. La cirugía podría ser alternativa, ¿no? En casos circunscritos, obstructivos o resistentes al tratamiento médico. Siguiente, por favor. Oído y sarcoidosis, ¿no? Sus manifestaciones neurológicas se presentan en el 5% de los casos. Hay neuropatías periféricas, más frecuentes en casos de fiebre, ¿no? Uveoparotidia, ¿no? El séptimo par craneal es el más afectado. Puede presentar parálisis faciales de aparición repentina. Desaparecen en forma espontánea sin dejar secuelas. Hay una afección del octavo par craneal también por infiltración pericascular, ¿no? Intraneural de linfocitos, y una hipoacusia, ¿no? Neurosensorial en el 50% fluctuante, ¿no? Acompañado de trastornos vestibulares. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de lo que es la sífilis, tanto sífilis laringea, nasal y ótica. Siguiente, por favor. En cuanto a la sífilis laringea, vamos a ver que es a consecuencia de una enfermedad sistémica crónica que es causada por Treponema pallidum. Va a estar transmitida por contacto sexual y durante la gestación. La afección laringea puede ser congénita o adquirida
pero son similares las lesiones. Siguiente, no, mentira. En la adquirida vamos a ver que las lesiones van a aparecer de 4 a 6 semanas post lesión primaria y se va a observar una acumulación perivascular de células plasmáticas y linfocitos con dilatación vascular y congestión variables. También una infiltración de tipo gomosa nodular difusa a nivel subepitelial que se va a manifestar como una erupción maculopapular. En cuanto a la microscopía, vamos a encontrar una hiperplasia pseudoepiteliomatosa que se confunde con un carcinoma y que se puede confundir con un carcinoma, y también si es que existieran lesiones terciarias se van a dar de 3 a 20 años por sífilis secundaria y se van a reconocer porque estas van a presentar una necrosis coagulativa con áreas de inflamación granulomatosa crónica con obstrucción de pequeñas arterias. Y estos nódulos que estamos mencionando pueden ulcerarse y producir lesiones profundas necróticas o bien provocarse una coalescencia y generar grandes gomas solitarias. Siguiente. En cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que la disfonía va a ser el síntoma temprano, luego le siguen la tos, hemoptisis, y también se va a encontrar una hiperemia, laringe difusa más erupción maculopapular cuando se observa. También vamos a ver que van a predominar estas lesiones en la epiglotis y también vamos a ver que se puede afectar la movilidad de los aritenoides y de las cuerdas bucales y una cicatrización tardía da lugar a una formación de estenosis subglóticas y membranas laringeas. En cuanto al diagnóstico, se puede usar una prueba serológica para la sífilis, el BRDL, una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, una prueba de inmovilización del treponema, una laringoscopia directa con toma de la biopsia para descartar que sea un carcinoma, porque hemos visto que se puede confundir con ellos. Y en cuanto al tratamiento, va a ser penicilina benzatínica, 1.2 millones de unidades intramuscular cada 3 días hasta un total de dosis de 6 millones. Siguiente. En cuanto a la sífilis nasal, vamos a ver que es una rara afección si es que es de afección primaria y suele identificarse a nivel del ala de la nariz o la unión del tabique cartilaginoso con el tabique membranoso o con el vómer. Y las lesiones pueden ser impetiginosas, ulceradas, incluso confundirse con neoplásicas y difusas. También vamos a ver que en cuanto a sífilis secundaria se va a manifestar como una rinitis sifilítica, que esta consiste en rinorrea continua de aspecto mucopurulento y una estenosis nasal secundaria, y las lesiones aparecen como ulceraciones eritematosas. Son muy raras las lesiones terciarias, pero cuando aparecen van a darse como gomas sifilíticos que se localizan en el tabique nasal y la región del vómer, que van a destruir estas estructuras osteocartilaginosas y también los senos paranasales, como se puede ver en esa imagen. Siguiente. Y en cuanto a la sífilis primaria de la amígdala, vamos a ver que este ha ido aumentándose por la práctica del sexo oral. Y bueno, y esto obliga a una cuidadosa exploración de la cavidad bucal para identificar posibles enfermedades de transmisión sexual, como puede ser la sífilis. Vamos a ver que estos chancros sifilíticos en las amígdalas van a ser unilaterales, indoloros y van a predominar en el lado izquierdo, pero no se sabe la razón. Y bueno, cualquier ulceración indolora que se presente en la amígdala debe considerarse de origen sifilítico hasta que una prueba serológica demuestre lo contrario. En cuanto a la sífilis otológica, vamos a ver que es una enfermedad también rara del oído interno y su evolución puede revertirse si se diagnostica precozmente y se trata de manera agresiva. Y bueno, la pérdida auditiva que ocasiona es neurosensorial, ya que se da ya sea en formas congénitas y adquiridas. Y bueno, la pérdida auditiva va a ser en forma de hipoacusia súbita o hipoacusia neurosensorial, que rápidamente va a progresar o asociarse en ocasiones a síntomas vestibulares leves, como podría ser los mareos. Eso sería todo. Listo, chicos. Y el último grupo, por favor, ya exponga.
Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. Vamos a seguir con la exposición. Bueno, en cuanto a este, al último grupo, nos toca hacer lupus eritematoso sistémico y leishmaniasis. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, bueno, primero vamos a empezar con lo que es lupus eritematoso sistémico. Bueno, el lupus eritematoso sistémico va a ser una enfermedad autoinmune compleja y que va a estar caracterizada por la múltiple presencia de autoanticuerpos y que algunos de ellos van a estar claramente relacionados con las manifestaciones típicas de la enfermedad, siempre y cuando dichos factores van a afectar bueno, a un individuo genéticamente susceptible de desarrollar la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico puede aparecer a cualquier edad, pero afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes en edad fértil. La relación en mujer-hombre va a estar 9-1, y en cuanto a la patogénesis, esta continúa sin conocerse y no obstante se han relacionado a diferentes factores. Dentro de estas tenemos a los genéticos, que está relacionada a la porción larga del cromosoma 1, específicamente a la región 23-24. Otros factores, los factores ambientales, dentro de estas tenemos a la exposición al sol, al virus Epstein-Barr y al citomegalovirus. Y en cuanto a los fármacos, tenemos a los derivados de las sulfas y antiarrítmicos. Y también otros factores pueden ser los hormonales y alteraciones celulares y pérdidas en el equilibrio de las citoquinas. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener las extraorales y las orales. En cuanto a las extraorales, vamos a tener la fotosensibilidad, a la poliartritis no erosiva, a la erositis, que puede ser pleuritis o pericarditis, a la glomerulonefritis, neurolupus y citopenia autoinmunitarias. Y en cuanto a las manifestaciones orales, tenemos el eritema malar, las ulceraciones bucales o nasofaringeas, y dentro de estas van a ser úlceras aftosas, inespecíficas y dolorosas, que van a tener múltiples lesiones, tanto en la mucosa bucal, en los labios y en el tabique nasal. Y esta enfermedad activa y se remite con la remisión de la enfermedad. También va a haber una afectación a los pares craneales, tanto al 5, que sería el trigémino, al 7, que sería el facial, y al 10, que sería el vago o neumogastrio. Y también va a haber otras manifestaciones a la sordera de percepción, a la laringitis crónica con nódulos de bambú. Esto sobre todo en las cuerdas vocales. También va a haber característicos de una afección autoinmune y también puede presentar edemas laringios. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas nasales y hallazgos endoscópicos, el 47.9 de los pacientes puede presentar síntomas nasales. El 31.5 puede presentar congestión nasal, también pueden presentar un pico nasal, que sería el 26%, también pueden presentar una epistaxis en un 17%, y también pueden presentar formas de costras nasales, malestar nasal, secreción nasal, estornudos, sequedad nasal, dolor nasal, goteo nasal y algunos síntomas de sinusitis. También el 57.1% de los pacientes pueden presentar síntomas o anomalías en la mucosa nasal a la endoscopía. Estos fueron sangrados, también pueden presentar mucositis intranasal o nasofaringeo, pero también pueden presentar perforación septal, costras, sinusitis, ulceraciones, también una mucosa seca o también mucosa polipoide. Siguiente, por favor. En cuanto a los hallazgos clínicos con los pacientes con lupus, pueden presentar lesiones compatibles con queratosis actínica, o sea, lesiones descamativas con fondo eritematoso, que van a estar situados en la mejilla, en la nariz y también en la región frontal. También pueden presentar placas eritematosas en las zonas laterales de la nariz, con zonas atróficas. También pueden presentar telangiectasias en superficie y prurito y sensaciones urente en zonas que empeoraban con la exposición solar. En cuanto a la intervención de la mucosa nasal, todos los pacientes presentan una mucosa nasal inflamada, una inflamación localizada en región del cartilaginoso septal, y el 60% puede presentar rinorrea, el 4% puede presentar una perforación septal, también pueden presentar una epistaxis, el 50%, el 13% puede presentar una hiposmia,
y el 10% puede presentar un vestibulitis. Siguiente. Bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que en los hallazgos histopatológicos, vamos a ver que en la dermis se va a observar atrofia epidérmica y un granuloma de células epiteloides, que estos están compuestos por células gigantes de tipo Langhans, de células epiteloides y linfocitos junto, esto sí, con un infiltrado inflamatorio intenso. Lo que vemos en la imagen, vamos a ver un granuloma de células epiteloides compuesto por células gigantes de tipo Langhans. Siguiente. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que este es un tratamiento multidisciplinario y tenemos que destacar la fotoprotección porque es para evitar los posibles efectos, factores desencadenantes como es el calor o la luz solar. Y entre los pilares del tratamiento vamos a ver los AINES, que son para las manifestaciones articulares y serositis. Los antipalúdicos, tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina como primera elección para el lupus cutáneo. Los glucocorticoides para enfermedades cutáneo-articulares que no responden a AINE. Y en los inmunodepresores que vamos a ver que, bueno, tenemos la ciclofosfamida en casos de nefropatía lúpica grave, la acetropina en caso de que esté contraindicada la ciclofosfamida, el metotrexate en afectaciones articulares, el micofenidato de mofetilo en la nefritis lúpica grave. Y vamos a ver que en las úlceras nasales, vamos a ver que tenemos las tabletas de esteroides como la prednisolona y los antipalúdicos como la hidroxicloroquina, que disminuyen la gravedad de los brotes de mucositis. También hay aerosoles nasales con esteroides y las pastas con esteroides. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la leishmaniasis. Siguiente. Vamos a ver que esta es una enfermedad causada por un protozoo flagelado perteneciente al género de Leishmania. Este es un parásito intracelular obligado en la cual existen más de 20 especies y se transmiten por la picadura del Phlebotomos hembra infectado del género Lutzomia. Vamos a ver que estas enfermedades se caracterizan por comprometer tanto la piel, mucosa y vísceras, bueno, según la especie de Leishmania y la respuesta inmune del huésped. Vamos a ver 4 diferentes formas. Tenemos la cutánea, y también llamada UTA, que es la más prevalente entre un 90%, la mucocutánea, que también es llamada espundia, que corresponde a un 15%, también tenemos otras que son la cutánea difusa y la visceral. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que la OMS estimó entre 700.000 y 1 millón de casos nuevos al año. Y vamos a ver que la infección es endémica y a nivel mundial la incidencia anual, como les dije, la leishmaniasis cutánea es de más de 1 millón de casos nuevos por año. Tenemos la leishmania cutánea, que un 90% en Brasil, Afganistán, Colombia, también Perú y Siria. Y la incidencia mayor es en sexo masculino. Vamos a ver que clásicamente la leishmaniasis se ha clasificado en función de la región del mundo en la que ocurre. Así como vemos que la leishmaniasis en el viejo mundo, las especies más frecuentes o que están implicadas en sí son la mayor y la trópica, y en el nuevo mundo vamos a ver que son las especies más implicadas son la mexicana, la brasilensis o la amazonensis. Vamos a ver que acá en casos de leishmaniasis en el Perú, de 2000 a 2022, en la semana epidemiológica, en la primera semana epidemiológica a la sexta semana epidemiológica, en 2022, vamos a ver que hay 230 casos de leishmaniasis en el país y no se reportaron defunciones en este presente año. Y en el 2021, en el mismo periodo, vamos a ver que se notificó 1.224 casos en el Perú. Y la tasa de incidencia fue de 3,77 casos por 100.000 habitantes. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas que encontramos en la leishmaniasis mucocutánea, tenemos que tener en cuenta que el periodo de incubación de esta va desde semanas a meses, inclusive años, y la afectación de la mucosa podría ocurrir en años después de la infección inicial o el contacto inicial con la
con el parásito. También la respuesta inmunológica va a depender de cada paciente y por ende el polimorfismo de las lesiones desde el punto de vista anatómico, patológico y clínico van a cambiar o van a variar. Sin embargo, entre las manifestaciones clínicas más frecuentes que encontramos en la mayoría de pacientes son la fiebre prolongada, el agrandamiento de vaso y del hígado, la pérdida de peso y también anemia. La anemia va a ser la primera razón por la que el paciente va a acudir a consulta. Y ahí tal vez en el frotis, si es que se hace específicamente, se le puede diagnosticar la enfermedad teniendo en cuenta la epidemiología y el lugar en el que habita. Se puede clasificar a la leishmaniasis de dos tipos principalmente. La cutánea localizada, esta va a ser la presentación clínica más común, y la leishmaniasis cutánea difusa. Además de esta se pueden encontrar otras formas, como las formas cutáneas crónicas o formas de afectación mucocutánea. Siguiente, por favor. Entre los métodos diagnósticos se utilizan diferentes métodos, entre estos directos e indirectos. Los métodos directos son los que tenemos a continuación, que son la tinción GIEMSA, el estudio histopatológico y el cultivo. La tinción GIEMSA, siguiente por favor, permite observar los amastigotes de leishmaniasis en los macrófagos, como podemos observar en esta imagen. Y el estudio histopatológico va a permitir su observación, pero va a tener una sensibilidad limitada. Siguiente, por favor. Y por último, el cultivo va a aislar el parásito para establecer su clasificación taxonómica, la sensibilidad medicamentosa y este va a ser el diagnóstico definitivo, para diagnosticar la enfermedad y poder comenzar el tratamiento. Siguiente. Entre los métodos indirectos tenemos la reacción en cadena polimerasa, que es el PCR, va a tener la sensibilidad reportada hasta el 98%, siendo esta el gol estándar. Y la intradermorreacción de Montenegro, que es la que podemos observar en la imagen, va a consistir en la inyección intradérmica de un antígeno compuesto de promastigotes muertos. Y la prueba se va a leer entre las 48 y 72 primeras horas después de la inyección, y esta va a ser positiva cuando se va a detectar una induración mayor a 10 centímetros y se tiene que medir, como podemos observar en la imagen. La última prueba es la ELISA. Esta va a medir el nivel de anticuerpos en sangre por el parásito, contra el parásito. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento tenemos que establecer si la leishmaniasis es cutánea o ya tiene una afectación mucocutánea. Si la leishmaniasis es cutánea, se tiene que valorar los criterios de complejidad, que va a ser si es que hay son 5 o más lesiones, si la lesión mide más igual o más de 5 centímetros. Tenemos que establecer también, como se comentó en la parte epidemiológica, qué tipo de leishmaniasis es. Se tiene que evaluar si ya hay nódulos inflamados o presenta adenopatías el paciente y cuál es la zona afectada. Por ejemplo, las zonas afectadas de mayor riesgo son cara, oreja, dedos, genitales, nariz, y también se debe evaluar si es que el paciente es inmunodeprimido. Si es que tiene estos criterios de complejidad, entonces vamos a comenzar con un tratamiento sistémico, que sería el mismo tratamiento para la leishmaniasis mucocutánea, en el que tenemos a la anfotericina B y los antimonios de meglumina, que va a ser la glucantimida. En la anfotericina B vamos a ver de que se va a administrar en personas que no son que tienen un parásito, que no es tan resistente, y la administración es de 3 miligramos por kilo por día. Se administra de los días 1, 2, 3, 4, 5, después el día 14 y después el día 21. Otras pautas descritas se deben evaluar de acuerdo al criterio del doctor. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que es nefrotóxico. Y el antimoniato de meglumina va a ser administrado principalmente en pacientes que van a tener resistencias crecientes del parásito. Se administra 20 miligramos cada día, por 10 días, si es que es leishmaniasis infantum por 10 días a 20, y si es que es la afectación mucocutánea y es bastante grave, por 30 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es cardiotóxico y va a elevar el complejo QT. Entre otras alternativas terapéuticas tenemos el fluconazol, itraconazol, la pentamina, el itraconazol y la pentamidina y la miltofosina. Siguiente, por favor.
Dentro del tratamiento local para tratar las lesiones ya producidas por el parásito, vamos a tener la termoterapia que va a consistir en la aplicación del calor superficial mediante la radiofrecuencia, la crioterapia que va a ser administrada con nitrógeno lítico, se va a aplicar de forma tópica de forma repetida con un aplicador con presión moderada a la lesión entre 15 a 20 segundos. La terapia fotodinámica que va a tener un mejor resultado estético en el paciente, sin embargo, los pacientes no suelen tolerarlo mucho porque es doloroso. La paromomicina, que va a ser el antibiótico aminoglucósido en forma de ungüento tópico en las lesiones. Y la infiltración antimonial pentavalente que va a producir la máxima concentración en las lesiones y tiene pocos efectos secundarios sistémicos. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctora. Eso sería todo. Listo, chicos. Entonces terminamos la clase de ahora. La pequeña prueba que les voy a tomar sobre todos los temas que han hecho va a ser la próxima clase, justo antes de empezar la teoría, ¿ya? Entonces, pasen sus diapositivas entre todos sus compañeros porque voy a tomar a la próxima clase un pequeño test de todo esto. Listo, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora.